la próxima semana. A menos que alguien que surja algo imprevisto, pues les avisaré. Por lo pronto, pues entonces, vamos a empezar. La clase pasada hablábamos sobre la conformación de los paradigmas de acuerdo con Kuhn. Y mencionamos pues los dos sentidos tradicionales de los que se habla de paradigma como ejemplo exitoso y como un haz de componentes, una matriz disciplinaria, ¿no? Una matriz de compromisos adquiridos. Y hablábamos de cuatro tipos de compromisos. Hablamos de las generalizaciones simbólicas, hablamos de los compromisos ontológicos, de los valores metodológicos, y también de los ejemplos paradigmáticos o soluciones ejemplares, ¿no? Otro tipo de compromisos también de carácter práctico. Entonces, simplemente como para recordar, para repasar un poco, cuando nos referimos al paradigma en términos de esta matriz disciplinaria o una constelación de compromisos adquiridos, decíamos la clase pasada que Kuhn menciona que las generalizaciones simbólicas, es decir, las leyes o principios fundamentales de una teoría, son generalmente pues, el punto de partida para la investigación, ¿no? Son pues, parte de los lentes con los cuales nos acercamos a la naturaleza para conocerla. Kuhn distingue entre generalizaciones como las teorías, como las leyes de Newton, por ejemplo, y las leyes especiales que ya tienen contenido específico, que hablan sobre fenómenos específicos, en tanto que estas generalizaciones simbólicas, estas leyes, como las leyes de Newton, son más bien esquemas, las llaman, ¿no? Esquemas de ley, porque lo que hace es relacionar ciertos conceptos como masa, aceleración, fuerza, en una relación de cierto tipo, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, por ejemplo, pues es una generalización simbólica que nada nos dice sobre el mundo específicamente, ¿no? Nos dice algo que es más bien como un esquema, como un principio directriz, pero es tan general y tan abstracto que incluso Kuhn dice, pues es altamente resistente a la refutación, ¿no? Altamente resistente a la falsación, un principio así. Los que son susceptibles a ello pues son los principios que tienen contenido, las hipótesis auxiliares o las leyes especiales. Aquellas que sí tienen como un mayor contenido material específico. Entonces, bueno, las generalizaciones simbólicas son son las leyes fundamentales con las cuales dibujamos el escenario de un fenómeno y nos permiten relacionar los distintos componentes de esa situación empírica. Entonces habíamos dicho eso, habíamos dicho que incluso pues Kuhn había señalado que estos principios, estas leyes, las leyes fundamentales, tienen un carácter pues casi empírico y a priori, ¿no? Que, como decíamos hace un momento, las exime de ser sometidas a prueba contra la experiencia. Entonces son, pues eso, son como no sé, las formas. Vamos a poner el ejemplo en Kant, ¿no? En Kant, las leyes de las ciencias empíricas, las leyes de Newton, nos permiten justamente esta aproximación al mundo y su conocimiento. Pero a diferencia de Kuhn, Kant plantea que las leyes son deducidas desde los principios del entendimiento mismo, desde las categorías, desde los esquemas, la imaginación trascendental nos plantea, es posible deducir estas leyes, las leyes de Newton, y por eso para Kant las leyes de Newton son sintéticas a priori, no son analíticas, ni son sintéticas a posteriori, sino que son sintéticas a priori, son deducidas. Si hay una extensión, como dice él, como dice Kant, en relación al predicado, en relación al sujeto, ¿no? No está implícito, por ejemplo,
En todas las configuraciones del mundo corpóreo, la cantidad de materia permanece igual, permanece la misma. Ajá. En este juicio, por ejemplo, si yo concibo el sujeto y lo distingo del predicado del juicio de la ley, claramente, dice Kant, pues el predicado va más allá de la noción del sujeto, ¿no? Va más allá de la noción cantidad de materia. Ajá. ¿Por qué? Pues porque si yo reviso el predicado, permanece idéntica, ajá, la cantidad de materia permanece igual, ajá, ese es el predicado, permanece igual. La idea de igualdad, de permanencia, de continuidad, de mismidad, no está contenida en la noción de cantidad de materia. Es decir, vamos más allá de la noción extensiva, pues sí, de extensión de cantidad o cuantitativa a una cualitativa, ¿no? A una de permanencia, ¿no? Entonces la pregunta de Kant es, pues, ¿cómo se puede hacer ese paso? ¿Cómo se puede dar esa síntesis? Bueno, esa síntesis para Kant pues no es a posteriori, no es algo que observemos en la experiencia, ¿no? Es una norma, es una ley que imponemos a la naturaleza y es una deducción desde los principios mismos del entendimiento. Es algo que el entendimiento deduce. Uh-huh. Por eso es que esta ley para Kant pues es sintética, a priori es independiente de la experiencia, no es susceptible de refutación, pero tampoco es susceptible de verificación porque no surge de ella, ¿no? Eso es lo que veíamos en el curso del lunes, la crítica de Kant a Hume, ¿no? No todas las leyes surgen de la experiencia y te equivocas si crees que todas tienen que validarse en la experiencia, en la observación. Pues no, es la observación la que se valida en las leyes, ¿no? Es la experiencia la que se valida en las leyes, ¿no? O la que tiene como condiciones esas leyes, ¿no? Entonces, a diferencia de Kant, Kuhn plantea que hay una relación, una cierta conexión entre el carácter empírico de las leyes y su carácter a priori, que observaremos, que revisaremos un poco más adelante. Pero bueno, la idea entonces es que tiene para Kuhn un componente empírico, por supuesto, pero también una cierta noción de a priori que es interesante, que es una noción de a priori ya pasada por una interpretación histórica del a priori, una interpretación que nace con Reichenbach del a priori. Bueno, habíamos hablado también del segundo tipo de componentes que comprende una matriz disciplinaria y dijimos que eran pues fundamentalmente los compromisos ontológicos. ¿Ja? Y dijimos, bueno, pues ¿cómo se expresan estos compromisos ontológicos? Pues básicamente la idea es que los científicos se ponen de acuerdo, ¿no?, acerca de los fenómenos que van a investigar, a veces explícitamente o a veces de forma tácita, y pues les dan sentido, ¿no? Les dan sentido a estos fenómenos, a estos objetos que investigan, ajá, en la medida en que los conciben de un cierto modo. Ajá. Por ejemplo, la discusión, esto no lo mencioné creo en la clase pasada, pero la discusión acerca de si la luz es una partícula o una onda, ajá, es decir, qué tipo de objetos estamos estudiando y qué tipo de cualidades tienen o de propiedades tienen estos objetos, ajá, qué son y cómo son, ¿no? Entonces, para Newton, ¿no?, pues la luz es eh, una onda, ajá, que se expande, que se extiende, ajá, mientras que en relación a ciertos efectos que se encontraron ya entrado el siglo XIX y principios del XX, en los experimentos con la radiación, pues parecía que el modelo, que el paradigma de Newton no era del todo correcto y entonces se pensó que pues la luz también tendría que ser o no era necesariamente una onda, sino una partícula, ¿ah? Estaba conformada por partículas. Entonces ahí pues se enfrentan dos tipos de compromisos ontológicos, ¿ah? Dos tipos de formas de entender pues las cualidades, el comportamiento, ¿ah?,
de este fenómeno de la luz. Y al mismo tiempo estos compromisos ontológicos plantean a los científicos las formas en las que se pueden representar o las metáforas que se pueden presentar para explicar pues, cómo comprenden el fenómeno. Por ejemplo, cuando se dice que la luz es una onda, y la metáfora que se utiliza es: yo arrojo una piedra en un balde de agua y se generan unas ondas. Si yo intento atrapar esas ondas con los dedos, pues la onda va a pasar, ¿no? O sea, no es aprehensible, no es algo que yo pueda cuantificar incluso, ¿no? Asir, aprehender, ¿no? Con H, ¿no? Tomar, mientras que considerarla como partículas implica que sí que hay objetos pues, que tienen una cantidad de materia específica, ¿no? Que ocupan una cierta calidad de dimensiones y que tienen ciertas propiedades, a diferencia de las ondas, ¿no? Entonces, pues ahí había una disputa enorme, ¿no? A finales del siglo XIX, acerca de si la luz tenía una naturaleza ondatoria o una naturaleza material en el sentido de partículas, de que si eran partículas. Y bueno, pues Einstein en 1905, y en otro trabajo 3 años después, plantea que es las dos, que la luz se comporta de las dos formas, ¿no? Que como onda o como partícula, en relación o relativamente a la forma en la que se utiliza, ¿no? Es decir, puede comportarse de las dos formas. Bueno, entonces hay compromisos ontológicos que nos permiten entender cómo un fenómeno como la luz se debe comportar, cuáles son los límites de aproximación, incluso los modelos experimentales que yo debo generar, ¿no? Que puedo plantear para investigar la naturaleza de la luz, implican ciertas restricciones, ¿no? Cierta manera de entender este fenómeno, ¿no? Y pues esos compromisos ontológicos no nada más están en relación con cómo se entiende la entidad, sino también desde un punto de vista práctico, ¿no? Lo que involucra pues la serie de experimentos o de aparatos que voy a diseñar para probar que la luz es una onda o que la luz es una partícula. Que por cierto, Thomson, ¿no? George, que planteó un experimento, ¿no? Para probar que la luz era una partícula y que ganó el premio Nobel, era el hijo de otro Thomson, George Thomson, que había hecho un experimento para probar que la luz tenía una naturaleza ondulatoria y también ganó el Nobel. Entonces, después, pues como que la idea era que había contradicho a su padre, pero en realidad lo que se mostró a la luz de lo que Einstein había planteado es que pues, la luz se comporta de estas dos formas, ¿no? Que tiene esa doble naturaleza, ¿no? Bien, también hablamos de los compromisos de tipo metodológico, como valores metodológicos, tales como los mencioné y creo que en eso nos quedamos: adecuación empírica, alcance, simplicidad, consistencia, fecundidad. Son al menos el número de valores metodológicos a los que se refiere Kuhn cuando plantea que esos compromisos que inhieren en el paradigma, y lo que dice pues es que la adecuación empírica pues es algo que se requiere, es un valor metodológico importante para una teoría. ¿Qué quiere decir adecuación empírica? Bueno, pues que haya concordancia entre las consecuencias o predicciones de una teoría y las observaciones o los resultados de la experimentación, ¿no? Que haya una concordancia, un acuerdo. Porque si de no haberlo, pues entonces está complicado asumir que la teoría dice algo verdadero, ¿no?
Sin embargo, como decíamos la clase pasada, pues la adecuación empírica no es un criterio absoluto, no es, no es un criterio único. Ajá. La adecuación empírica es insuficiente. Ajá. O sea, la adecuación empírica han tenido teorías muy importantes en otros momentos de la historia que han resultado ser falsas. Ajá. Entonces, si bien es importante este valor metodológico, no es suficiente para afirmar que una teoría es correcta. Alcance, nos referíamos la clase pasada por alcance a la extensión del campo de aplicaciones de una teoría. Cuando Einstein plantea la ley eh, bueno, plantea que la luz es al mismo tiempo onda y partícula, esta idea se extiende no solamente al campo de la investigación de la luz, sino también al campo de investigación de la materia. Entonces, pues, prácticamente nace la física cuántica. No es una cuestión solo de la luz, sino que también la materia puede ser pensada, puede ser entendida de una forma distinta como se había entendido hasta ese momento. Es el alcance que tiene la teoría, pues no se reduce únicamente a un fenómeno, sino que lo rebasa y ofrece una visión distinta de esos otros fenómenos que no habíamos alcanzado. Simplicidad, habíamos dicho también, la clase pasada, tiene que ver con la capacidad de una teoría para dar cuenta de fenómenos diversos de manera sistemática con el menor número de supuestos. La capacidad de una teoría para dar cuenta de diversos fenómenos de una forma sistemática y con el menor número de supuestos. Entonces, cuando una teoría alcanza ese tipo de explicación de un fenómeno, a diferencia de otra teoría que implica pues, mayor cantidad de supuestos, se dice que es más simple, que requiere menos, asumir menos cosas, y en esa medida pues, pues ganamos claridad, ¿no? Ganamos economía explicativa. La simplicidad es un valor importante también, ¿no? Porque lo que se ha visto a lo largo de la historia es que las teorías que mayor simplicidad tienen son pues, las que mejor permiten la apropiación de ciertos fenómenos en la medida en que es posible explicarlos con un menor número de supuestos. ¿No? Y en esa medida, pues, mientras mayor simplicidad tenga una teoría, pues es más atractiva. ¿No? Es el mobiliario del mundo al que abarca esa teoría, que se requiere para explicar un fenómeno es menor. Entonces la simplicidad también es un valor importante. Consistencia. La consistencia, dijimos la clase pasada, tiene que ver con la coherencia lógica, tanto interna como con otras teorías aceptadas. Sí, el problema que tuvo, uno de los primeros problemas que tuvo la ley de la, ¿cómo se llama esta? La ley del efecto fotoeléctrico, que publicó Einstein en 1905, fue en ese momento uno de los principales problemas que tuvo esta ley, fue que no era compatible, no había coherencia con otras teorías que estaban presentes en ese momento y que planteaban, pues, tanto que la naturaleza de la luz era onda, ¿no? O bien que la naturaleza de la luz era partícula. ¿Ja? Por ejemplo, en relación a las investigaciones que se hacían sobre radiación, ¿ja? Que era prácticamente, pues, la otra es incorrecta y la luz tienen que ser partículas. ¿Ja? Pero, pasados unos 20 años más o menos, las investigaciones, los experimentos,
le dieron la razón a esta ley, ¿no? Es decir, que en virtud de cómo en qué contexto se está operando la luz, de qué forma, adquiere la naturaleza o bien de onda o bien de partícula, ¿no? Entonces, parecía no haber consistencia, parecía no haber coherencia. Sí había una cierta coherencia interna, pero no había una coherencia con otras teorías aceptadas. Y por eso fue no solo rechazada, sino ridiculizada esa teoría durante muchos años. Incluso por aquellos que habían planteado experimentos que parecían decir que sí, que era correcto, que el comportamiento de la luz era relativo a la forma en la que se operaba, ¿no? Entonces, al final se dieron cuenta de que, pues sí, ¿no? Todo parecía indicar que incluso esos ejemplos o esos experimentos que parecían mostrar resolutivamente la naturaleza de la luz como onda, como partícula, eran dependientes de las aplicaciones y de los procedimientos, ¿no? Entonces, pues se le dio crédito, ¿no? Y se mostró que había una consistencia, una coherencia lógica también con otras teorías. ¿Sale? Por último, hablamos de la fecundidad. La fecundidad tiene que ver con la capacidad de generar nuevas soluciones y nuevas líneas de problemas, ¿no? Y por supuesto, bueno, la teoría de la relatividad pues es ampliamente fecunda, ¿no? Eh, 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 permítanme. Como decíamos la clase pasada, pues amplía nuestra visión, nuestras preguntas, ¿no? Sobre lo que nos estamos preguntando, y también amplía de alguna forma el tipo de soluciones, soluciones que podemos ofrecer a estos problemas. Pues hay una fecundidad, por supuesto, en la medida en que hay una ampliación de la ontología, ¿no? Hay una ampliación de los problemas, y también una dirección, ¿no? No es nada más así como ahí va el problema y no hay manera de resolverlo, no. Sí, hay una guía, hay un patrón para poder intentar investigar una solución al respecto de estos nuevos problemas. ¿Sale? Entonces, estos valores operan todo el tiempo al interior del paradigma, de manera tácita a veces, muchas veces de forma completamente tácita, algunas veces sí explícita, pero están forjando nuestro razonamiento, nuestro pensamiento en ciertas direcciones. Nos permiten ver, nos permiten actuar y al mismo tiempo también impiden ver otras cosas y al mismo tiempo impiden ciertas acciones, ¿sí? Son como algunos autores los han llamado eh, como esferas cristalinas, digamos, ¿no? Es que no nos permiten ver ciertas cosas, como límites, que no están presentes para nosotros. ¿Sí? Bueno, eh, algo que quería decirles al respecto ahora es pues esto, ¿no? La importancia del marco, de cómo se genera este marco, este, esta constelación de compromisos. La investigación en filosofía de la ciencia, a partir de estos años, 1960 y pico, hacia adelante, va a tomar como punto de partida, justamente como objeto de estudio, estos marcos, los paradigmas, los marcos teóricos, a nivel general. Y como veíamos un poco, comentábamos un poco en la otra clase, en la clase del lunes, ya desde Stuart Mill y posteriores, autores posteriores, se puede ver esa importancia, porque lo decíamos a propósito de cómo Stuart Mill distingue entre la inducción por simple enumeración como una tendencia natural y la inducción como un razonamiento guiado, ¿no? Un razonamiento especializado. No es un razonamiento cualquiera, una simple tendencia ciega, sino un razonamiento pues, enmarcado lógicamente, procedimentalmente, perceptualmente, ¿sale? Entonces, en esa distinción, en esa diferencia, les decía yo en la clase de lunes, ahora sé que hay algunos alumnos que están en esa clase también, está presente la idea del marco. O sea, lo que me permite razonar, lo que me permite ver, lo que me permite interpretar, es un marco teórico, conformado pues
Él no lo puede decir así, porque todavía está lejos de salir a la luz esto, ¿no? Conformado, diría Kuhn, pues, paradigmáticamente, ¿no? Lo que aceptamos, ¿no? Los ejemplos que aceptamos implican una forma de ver el mundo, ¿no? Las aproximaciones exitosas al mundo, ajá, nos comprometen con prácticamente todos estos tipos de compromisos. Ajá. Entonces, modelan la percepción, modelan nuestra interpretación, modelan nuestras inferencias, ¿no? Y al mismo tiempo impiden, ¿no?, otras aproximaciones, ¿no? Son marcos que al mismo tiempo posibilitan, potencian, ¿no?, acciones, inferencias, razonamientos, percepciones, pero al mismo tiempo también impiden o bloquean otras, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿no? Bueno, el último tipo de compromisos, que ya no alcanzamos a ver la clase pasada, hacia el final de la clase pasada porque se acabó el tiempo, ¿ah?, es el que tiene que ver con los ejemplos paradigmáticos o las soluciones ejemplares. ¿Ah? Ese es el cuarto tipo de compromisos. Y es justo, pues, lo que acabo de decir, ¿no? Cuando se acepta un ejemplo paradigmático, se acepta implícitamente, ajá, pues, todo lo demás, ¿no? Como si fuera un gran paquete, ¿no? Se acepta implícitamente toda una serie de compromisos ontológicos, procedimentales, metodológicos, de adecuación empírica, ajá, ¿sale? Ajá. Entonces, se toman los ejemplos paradigmáticos como guía, como molde, ajá, de procedimiento para solucionar otros problemas distintos o semejantes, ¿no? Entonces, los científicos se concentran en esos problemas semejantes, análogos a los problemas modelos, y diseñan su solución tomando como base las soluciones paradigmáticas, ¿no? Entonces, es un asunto práctico, es un asunto pues, este, se da en la práctica científica, en la efectividad de la ciencia, ¿no? ¿No? Que los científicos toman estos ejemplos paradigmáticos como base, como guía, para resolver problemas distintos o semejantes, y al mismo tiempo eso los compromete con, ¿no?, en cierto modo, los compromete con todos los otros elementos que hemos mencionado, ¿no? Los valores metodológicos, los compromisos ontológicos, ¿no?, las leyes, por supuesto, ¿no?, etcétera. Bueno, esta, es importante esta idea de que los ejemplos paradigmáticos o las soluciones ejemplares son tomadas como guía procedimental, como guía práctica para resolver problemas, porque eso implica algo muy importante en la ciencia normal, ¿no?, que los resultados se produzcan en la misma dirección, ¿no?, que los resultados se produzcan en la misma dirección y que sean claramente acumulables, ¿no?, que haya acumulación de conocimiento, ¿no?, esa base sólida, firme, ¿no?, que permite trabajar de una misma forma, con un ejemplo paradigmático, implica, pues, el acuerdo, un acuerdo tácito, ¿no?, buscar soluciones en la misma dirección y conocimiento que pueda ser acumulativo, ¿no? Esa es la diferencia con la etapa anterior, una etapa que llama preparadigmática o de las escuelas, en donde no hay nada de esto, ¿no? Hay distintas direcciones, distintas vías, distintos usos, distintas prácticas, no hay una guía, no hay un patrón, ¿no?, no hay resultados en una misma dirección y tampoco resultados acumulables. Entonces, si no hay eso, como incluso lo menciona Kant en algún momento del segundo prólogo de la crítica de la razón pura, si no hay éxitos sobre los cuales cimentar el desarrollo de la ciencia, no tenemos nada, ¿no? Pues algo tiene que haber ocurrido en las distintas disciplinas que hacen que podamos tener esa base, ¿no?, una base de conocimientos acumulables. Y eso para Kant, pues, es la revolución copernicana, ¿no?, este giro metodológico, ¿no? El sujeto, en lugar de esperar que la naturaleza le dé las respuestas, exige que le dé respuesta a sus preguntas, ¿no? Eh, para Kuhn,
lo que permite esta base, este suelo firme sobre el cual trabajar, pues es la adopción, ¿no? La recepción, la adhesión a un ejemplo paradigmático. Si no hay un ejemplo paradigmático, si no hay un seguimiento a una metodología particular, simplemente no puede haber base, ¿no? No puede haber desarrollo, no puede haber madurez en la ciencia. Ok, bueno, entonces terminamos con estos compromisos, los 4 tipos de componentes que articulan de manera muy estrechamente vinculados entre sí una matriz disciplinaria o un paradigma entendido de esta forma, como un haz de compromisos aceptados. Algunos autores, como les decía yo la clase pasada, añaden la belleza de una teoría, ¿no? Que sea estéticamente al entendimiento, digamos, ¿no? Que sea estéticamente hermosa, ¿no? Que sea atractiva de esa forma, que al conocerla o cuantificarla, plasmarla en un pizarrón, podamos reconocer que es pues no solamente simple, sino además también hermosa, decía Poincaré. Y otro autor que ya falleció también muy joven, por cierto, Peter Lipton, decía que una teoría también tenía que ser encantadora, ¿no? Que tenía que ser encantadora. Es decir, no, los científicos generalmente no conocen toda la teoría, o sea, es imposible prácticamente, ¿no? Conocer todos los elementos que componen una teoría y sus implicaciones, ¿no? Pero se encantan por ello. Es decir, les parecen atractivas para resolver problemas, pero no las comprenden en su totalidad, ¿no? Muchas veces la adhesión a esa teoría o una teoría específica no implica el conocimiento exhaustivo de la teoría, sino más bien un encantamiento. ¿Sí? Entonces la teoría tiene que ser encantadora. Sea complejo, sea simple, sea como sea, tiene que ser encantadora, ¿no? Seductora, decía Peter Lipton. Y sí, pues yo me imagino que tiene razón, ¿no? O sea, los científicos no están pensando en el conocimiento exhaustivo de las teorías, ¿no? Sino en los elementos más a la mano que les permiten explicar, comprender, ¿no? un determinado problema, ¿no? Resolver un determinado problema, ¿no? Ya después, a lo mejor, habrá un conocimiento mayor, pero no es un conocimiento exhaustivo, ¿vale? Bueno, muy bien. Aquí terminamos entonces con esta presentación de los compromisos que articulan el paradigma. Y ahora me concentraré ya para entrar en materia de esta clase, de la clase que corresponde al día de hoy, que no había terminado la clase anterior, a la crítica de Kuhn a la filosofía de la ciencia clásica, tradicional, lo que se suele llamar la visión heredada. En eso me concentraré en los componentes que tiene esta crítica de Kuhn a esta postura en filosofía de la ciencia. A menos que tengan alguna pregunta, entonces empezaré con esto. Alguien me decía la semana pasada, sí, pues las ciencias sociales no han llegado a ese nivel de poder tener ese tipo de leyes, ¿no? Ese tipo de leyes formales, generalizaciones simbólicas. Para algunos eso es un problema, para una forma de entender la ciencia, ¿no? Eso es un problema para las ciencias sociales, las ciencias que se suelen llamar no exactas, ¿no? Que no tienen esa normatividad o ese tipo de normatividad basado en generalizaciones formales. Para otros no, para otros no es en absoluto no hay ningún problema. Incluso la línea que divide las ciencias duras de las ciencias blandas es completamente cuestionable. Entonces, a la luz de posturas falibilistas y de pues, un montón de problemas que veremos un poco más adelante, incluso las ciencias duras pueden exhibir casi tantos o los mismos problemas que las ciencias blandas, así que realmente esa distinción no solamente ya debería pasar de moda, sino debería desaparecer para muchos autores, ¿no? Para muchos filósofos de la ciencia contemporáneos, ¿no?
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Seguimos entonces? Perfecto. Bueno, la crítica de Kuhn a la filosofía de la ciencia clásica obedece a una forma de entender, de manera pues tradicional, de una forma lingüística, de una forma pues lógica, ¿no? Las relaciones, los componentes, poner énfasis en las proposiciones, en los juicios, sí, en la estructura lógica proposicional de las, ¿no? Y ese tipo de análisis, ¿no? Que parecía muy bien marcado, muy bien enmarcado, muy bien delimitado, sin contacto con la historia, sin contacto con las prácticas científicas, sin pues tomar en cuenta la importancia de la sociedad, del momento histórico, es lo que llamamos la visión heredada. La crítica de Kuhn a la filosofía de la ciencia clásica se hace sentir, se puede observar, ¿no? En la distinción ciencia normal, ciencia extraordinaria. Ciencia normal, ciencia extraordinaria. Así se ha planteado esta crítica, ¿no? La distinción ciencia normal, ciencia extraordinaria implica dos tipos de procesos de prueba y evaluación de hipótesis científicas, ¿no? Esta distinción entre ciencia normal y ciencia extraordinaria implica dos tipos de evaluación, de prueba, de poner a prueba las hipótesis de las ciencias, de los científicos. Una es la evaluación intraparadigmática y la otra es la evaluación interparadigmática. Intraparadigmática es el paradigma desde dentro, está evaluando las hipótesis. Y la otra, la evaluación interparadigmática, es entre paradigmas. Dos paradigmas distintos están siendo evaluados mutuamente. Se comparan mutuamente y se evalúan mutuamente, ¿no? Entonces una evaluación es interna y la otra es una evaluación externa comparativa. Entonces, en la ciencia normal, ¿no? Se da el primer tipo de evaluación, la evaluación intraparadigmática, y cuando aparece la ciencia extraordinaria, cuando se da la ciencia extraordinaria, se da esta segunda forma de evaluación, la evaluación interparadigmática, entre paradigmas. La crítica de Kuhn al positivismo lógico tiene tres componentes al menos, ¿no? Tiene al menos tres componentes. Los voy a enumerar ahora y los voy a desarrollar enseguida. La crítica a la idea de un lenguaje de observación neutro. Ese es el primer componente de su crítica al positivismo lógico. La idea de un lenguaje de observación neutro es un punto importantísimo, ¿no? Es un punto fijo, un punto central para el positivismo lógico, ¿no? Que existe un lenguaje de observación neutro, ¿no? El segundo componente es la crítica a la idea de que en el proceso de evaluación de hipótesis, lo que se confirma o se refuta son las teorías, ¿no? La idea de que en el proceso de evaluación, ¿no?, de hipótesis, lo que se confirma o se refuta son las teorías. Eso es algo que está presente tanto en el positivismo lógico como en Popper, ¿no? Y que es la experiencia la que confirma o refuta las teorías, ¿no? Eso va a ser criticado por Kuhn de una forma pues bien interesante, ¿no? Y por último, el tercer componente de la crítica de Kuhn a la filosofía de la ciencia tradicional consiste en la crítica a la idea de progreso científico por acumulación. La crítica a la idea de progreso científico por acumulación. ¿Qué estamos entendiendo por acumulación? La inclusión de leyes de mayor contenido empírico en unas leyes con menor contenido empírico. La inclusión de leyes de mayor contenido empírico en unas leyes más formales, más abstractas, más estructurales, más esquemáticas, ¿no? Con menor contenido empírico. Entonces, las leyes de Kepler tienen mayor contenido empírico que las leyes de Newton. Las leyes de Tycho tienen mayor contenido empírico que las leyes de Kepler, ¿sí? Se va perdiendo contenido empírico y en la medida en que se va perdiendo contenido empírico, se va acercando a la necesidad, ¿no? Se va perdiendo contingencia,
se va perdiendo condicionamiento material, condicionamiento natural, y se va alcanzando un nivel que se ha llamado en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía de la ciencia, el nivel de las leyes incondicionadas, el nivel de las leyes formales, universales y necesarias, pero que son incondicionadas en el sentido de que no tienen condiciones materiales, no están condicionadas materialmente. Esta distinción es una distinción que encontramos ya desde Stuart Mill, probablemente antes, pero pues ya está en Stuart Mill, está en Pierre Duhem, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando llegue a eso voy a hacer las distinciones. Ahorita vamos a entrar mejor a las críticas, ¿no? A los tres componentes. Y después cuando llegue a este tercer componente diré esto que iba a decir ahora, porque estaría empezando al revés. ¿Sale? Bueno, entonces comencemos con el primer componente de la crítica de Kuhn a la visión heredada. Si ustedes recuerdan, el positivismo lógico entendía la confirmación de una teoría, como aplicaciones exitosas de las teorías, ¿no? Hay un problema, una pregunta, una teoría resuelve el problema, la pregunta, y entonces esa aplicación exitosa de la teoría implica necesariamente pues, que las teorías son verdaderas, ¿no? Que están confirmadas, que se confirman, ¿no? Entonces, las aplicaciones exitosas son evidencia, ¿no? Conforman el cuerpo de evidencia a favor de que las teorías son correctas, ¿no? Son las razones por las que debemos creer en las teorías, ¿no? Sin embargo, Kuhn pone énfasis en que si hacemos una revisión histórica, pues todas las teorías importantes desde un punto de vista histórico han logrado pues, un acuerdo con los hechos, han resultado resultados exitosos en algún momento, y eso no implica que no hayan sido descartadas, no hayan sido mostradas como falsas, ¿no? Entonces, ese acuerdo con los hechos es relativo, ¿no? El acuerdo, la confirmación, ¿cómo se llama esto? La verificación, ¿no? Es siempre relativa, ¿no? Relativa a un contexto histórico, a un contexto tecnológico, a un contexto al desarrollo de una disciplina específica, pero pues en realidad es muy poco interesante decir que la confirmación o la verificación de una teoría consiste en establecer el acuerdo de la teoría con los hechos. Pues, no, eso es realmente muy poco, epistemológicamente muy poco interesante, ¿no? Porque así ha habido en el pasado este tipo de acuerdos, incluso con teorías que han sido descartadas. Entonces, la crítica de Kuhn va en esa dirección. Por otra parte, las teorías inductivistas, las teorías sobre la confirmación, recurrían a un lenguaje neutral de observación, en el que supuestamente se expresaban los datos puros, los hechos mismos, no contaminados de teoría, ¿no? Estos los famosos enunciados protocolares o proposiciones protocolares, ¿no? Que conforman la base, el piso firme del edificio de la ciencia para el positivismo lógico, porque son esas proposiciones que están directamente conectadas con los hechos de manera no inferencial, de manera directa, ¿no? De manera pues, vertical, ¿no? Son los hechos los que tienen el poder justificatorio de estas proposiciones, ¿no? Y entonces estos enunciados, estos elementos más básicos del edificio de la ciencia, son aquellos con los que se formulan las pruebas experimentales, ¿no? Que conforman pues, posteriormente la verificación o falsedad de una teoría, ¿no? Con los cuales se ponen a prueba las teorías. Kuhn también pone en duda que haya un lenguaje neutral de observación,
que haya una especie de lenguaje que no implique una teoría, un marco teórico que le dé sentido, que le dé significado. Si ustedes recuerdan, en la clase, en el semestre pasado vimos la noción de sentido teórico en Carnap. ¿Qué le da sentido teórico a un concepto? ¿No? Para distinguirlo de un pseudoconcepto, pues, que esté en referencia con un hecho, ¿no? Que esté en referencia con algo que podamos verificar, observar. ¿No? No es que un marco le dé sentido al concepto, ¿no? Que un marco teórico le dé significado a un concepto. No, es que el concepto tiene sentido teórico porque corresponde con un hecho, ¿no? ¿Sale? Entonces está todo este proceso de, de descomposición, de análisis, ¿no? De esta teoría de poder deconstruir, no, deconstruir no es la palabra, no, ahora no recuerdo cómo es lo que dice Carnap, ¿no? De poder rastrear el origen, ¿no? De una palabra, ¿no? De múltiples formas, ¿no? Hasta encontrar pues, la raíz empírica, ¿no? El origen empírico del concepto, ¿no? Referido a un hecho, ¿no? Entonces, a diferencia de esta forma de entender, ya desde Hanson, como veíamos el semestre pasado, de hecho, en ese capítulo, creo que es el capítulo 9, si no recuerdo mal, ¿no? Refiere a Hanson, donde plantea justamente este asunto, ¿no? La observación científica implica una carga teórica. La observación no es ni puede ser neutral. Y si lo fuera, sería poco interesante, como dice Hanson, ¿no? ¿Sí? La observación en sentido estrictamente fisiológico, ¿no? En sentido estrictamente neutral, incluso hasta psicológico, es poco interesante para la ciencia, ¿no? Como siempre digo, como decía yo el semestre pasado, porque no son los ojos los que ven, sino la persona, ¿no? Esta persona que tiene una historia, que tiene unos intereses, un marco teórico, unas preguntas, ¿no? Entonces, es el científico, es como persona el que está viendo el fenómeno, está haciéndose pues las hipótesis, ¿no? De las explicaciones de lo que está pasando, no son los ojos, ¿no? Entonces, la observación entendida de una forma neutral, fisiológica, fría, pura, a lo mejor o bien no existe, o bien si existe es poco interesante para la filosofía de la ciencia y para la epistemología. Lo que queremos entender, si ustedes recuerdan en el caso de Hanson, es por qué dos especialistas, dos personas en sentido general, pero incluso dos científicos pueden estar viendo un mismo objeto y decir que son dos cosas distintas, ¿no? Estar viendo a través de un microscopio una bacteria y decir que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Al respecto de lo que están viendo, ¿no? O en relación a la luz, ¿no? Si es onda o si es partícula, o en relación a la salida del sol, si es el sol el que se mueve o es la Tierra la que se mueve, en fin, ¿no? Y entonces, lo que plantea Kuhn, retomando a Hanson, ¿no? Pues es que lo que se está observando, estos fenómenos de la discordancia perceptual que veíamos el semestre pasado, es el resultado, pues, la influencia, la intervención de un paradigma, ¿no? El paradigma no solo condiciona la interpretación de lo que los científicos observan, sino que incluso condiciona las posibilidades perceptuales mismas, ¿no? Lo que ven está condicionado por el marco, ¿no? No solo lo que interpretan, sino lo que ven, ¿no? Y en esto, pues nos recuerda Kuhn, ya Hanson decía, ver es interpretar, ¿no? Lo que podemos ver, ¿no? Está condicionado por nuestro marco, ¿no? Y al mismo tiempo, el marco permite la interpretación de lo que vemos, ¿no? De tal forma que ver es al mismo tiempo interpretar, ¿no? Ver es al mismo tiempo establecer consecuencias inferenciales, ¿no? Inferencias acerca de qué material está hecho esto, de qué se puede hacer con ello, etcétera, ¿no? Al ver un objeto, por decirlo así,
inferimos sus capacidades y sus posibilidades de acción, ¿no? Bueno, eso es lo que le ocurre a una persona normal, a una persona de la vida cotidiana. Cuando un científico observa un fenómeno que le llama la atención, lo está condicionando desde su marco. Y no solamente lo está observando, sino que las condiciones que le permitan observarlo son condiciones también desde el marco, ¿no? Entonces está al mismo tiempo, se está dando al mismo tiempo una reunión, una unidad de algo que parece simplemente ser pasivo, que es la pura percepción, y algo que parece ser activo, que es la interpretación. No, ya la observación misma, para Kuhn, la observación misma es activa, ¿no? No es en lo absoluto un procedimiento pasivo, ¿no? O al menos el sentido en el que se puede decir que es una recepción o una pura receptividad es eh, vacuo, o sea, no tiene sentido para lo que queremos explicar, que es la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asunto. El paradigma, repito, no solo condiciona la interpretación de lo que los investigadores observan, sino también las condiciona las posibilidades perceptuales mismas. ¿Sí? ¿Sale? Este es el ejemplo que siempre les ponía yo el semestre pasado, ¿no? Un investigador criminólogo que entra a la escena del crimen puede ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Entonces las posibilidades perceptuales están condicionadas por el marco, ¿no? Ver, por ejemplo, no sé, los rastros, el cuerpo, ¿no? De la víctima, o la forma en la que ha salpicado la sangre, ¿ja? Le traza a él una ruta de investigación, ¿sí? ¿Cómo les diré? La percepción no es simplemente un recibir, ¿no? Tener una imagen en la retina de los ojos, ¿no? Sino un articular, ¿no? Un interpretar. ¿No? Y esa interpretación, que puede ser buena o puede ser mala, está enmarcada por la disciplina del criminólogo, ¿no? O sea, habrá cosas que si el ojo común, el ojo de la persona de la vida cotidiana, verá y se horrorizará, pero no podrá inferir nada. Las verá y dirá, ¿no? Pero no podrá inferir nada. Esta inferencia es una educación, es resultado de una educación, ¿no? Como veíamos en la clase de lunes, ¿no? Es el tipo de razonamiento que está orientado, dirigido por una lógica específica, ¿no? La lógica específica de nuestra disciplina, y que se ha vuelto parte de nosotros, de una forma inmediata, que al principio a lo mejor heredamos o recibimos de forma, pues si quieren ustedes un poco, pues forma, eh, como el aprendizaje es de las cosas, ¿no? Y posteriormente se vuelven nuestras herramientas, ¿no? E incluso se ponen en cuestión algunas de ellas, ¿no? Se ponen a crítica, se someten a crítica, pero primero la recepción pues es lo más importante, ¿no? Incluso está planteado por otros pragmatistas como Dewey, ¿no? Esa recepción, ajá, es lo que nos permite posteriormente el tipo de inferencias dirigidas, enmarcadas, guiadas, ajá, que el criminólogo o el científico en el laboratorio tiene, y que nosotros no podríamos, porque no conocemos no estamos en esos contextos, ¿no? No hemos recibido esas herramientas, ¿no? Eh, eh, en fin, bueno, me acordé de uno que hizo su tesis conmigo sobre la lógica de Peirce, la lógica pragmatista de Peirce. Y cuando terminó, así en cuanto terminó, hizo el examen, terminó con la facultad, se inscribió en una maestría para ser investigador forense, ¿no? Bueno, todavía a veces me escribe y está muy, sí, exacto, oh, wow, está como muy contento, ¿no? Porque dice, pues es que aquí estoy viendo en carne propia, ¿no? En vivo, ¿no? Lo que investigué en mi tesis de licenciatura. El siguiente paso que yo quería dar, o que creía yo que tenía que dar, pues era eso,
¿no? Pasado de toda esta investigación formal de los elementos de la lógica pragmática en Peirce, la abducción y todo esto, al asunto práctico, ¿no? Entonces estaba en esto. Interesante, ¿no? Y siempre me acuerdo de Antonio, Antonio, mi alumno. Bueno, el hecho de que el paradigma condiciona incluso las posibilidades perceptuales significa que si toda percepción depende de algún sistema de conceptos, no puede haber una base de experiencia completamente neutra. ¿Sí se ve? Si toda percepción depende de un sistema, de un marco conceptual, de una lógica, como dice Stuart Mill, de una lógica disciplinar, de una disciplina específica, como va a decir Peirce también, ¿no? Del conjunto de principios directrices que articulan mi ciencia o mi disciplina. ¿No? Entonces, lo que sigue es que no puede haber una base de experiencia completamente neutral, ¿no? Ni un lenguaje neutral que la describa. Incluso si el investigador ve, no sé, en una placa, ¿no? Una mancha, ¿no? Cerca del corazón, ¿no? Y dice, pues es una mancha cerca del corazón, pues sus colegas se van a reír, ¿no? No, pues es un tumor, mano, ¿por qué no lo llamas así? ¿No? Incluso en el lenguaje mismo decir, pues es una manchita que está cerca ¿no? de esta masa, otra que llamamos corazón. Pues ya desde tratar de utilizar las palabras adecuadamente en los contextos en los que pues esas palabras tienen sentido, pues ¿cómo vas a decir eso? ¿No? O sea, lo que le da sentido al lenguaje es justamente el marco, ¿no? Y lo que tendrías que decir, bueno, pues lo que veo es un tumor ahí, un principio sí, pues un reporte de un tumor, ¿no? Entonces, no es que el lenguaje pueda simplificarse o desapegarse de lo teórico para describir el mundo como es tal cual, porque eso no tiene sentido, porque entonces caería en ingenuidad el que lo hiciera, ¿no? Y sería excluido y sería, pues no entendió nada, ¿no? En la búsqueda de un lenguaje neutral se pierde justo lo más importante de la ciencia, ¿no? Justo lo más importante de la ciencia. Y bueno, en la búsqueda de esta base de experiencia completamente neutral, lo mismo, ¿no? Los reportes de observación, pues reportan ingenuidad, ¿no? Reportan un desapego completo de la práctica científica. Y tratar de describir este tipo de experiencias, pues es ridículo, ¿no? Lo que veo es esto. ¿Sale? Bueno, entonces, esta crítica de Kuhn a la idea de que existe una base de observación neutral y que puede haber un lenguaje también neutral, pues se apoya mucho en Hanson, se apoya mucho en los experimentos de la Gestalt, ¿no? Se apoya en Alexander Koyré, ¿no? En Yuen, por supuesto, pero bueno, pues es muy importante también para tener en mente cómo el paradigma está ahí, ¿no? El paradigma parece ser lo más cercano, pero también lo más lejano, lo más alejado, ¿no? Lo más cercano porque me permite decir, pues sí, el asesino es zurdo, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está golpeado de una forma más brutal de este lado, ¿no? El criminal tiene mayor fuerza en el brazo izquierdo, ¿no? Es decir, el paradigma está ahí. Me hace ver y me hace inferir, al mismo tiempo ver e interpretar todo esto y plantear pues el perfil del criminal, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo más alejado porque no está presente ahí, no está presente, ¿no? Eh, no es, ¿cómo les diré? Pues ya se ha vuelto como, no sé si esto creo que no hemos llegado, no, claro que no hemos llegado a esto
en el curso del lunes, pero sí en el curso del semestre pasado. Cuando Popper se refería, ¿se acuerdan ustedes? A este proceso de implicitación de reglas, ¿no? A este proceso en donde con base en la práctica, con base en la investigación, pues el investigador ¿cómo es? Se incorporan, se hacen implícitas los principios, los conceptos, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Ya está tan incorporado, ¿no? Tan atrincherado, que ya ni siquiera es algo consciente, ¿no? Ya ni siquiera es algo que hago conscientemente, ¿no? En fin, bueno, el asunto es que la influencia del paradigma se deja ver ahí, ¿no? Si toda percepción depende de algún sistema de conceptos, no puede haber una base de experiencia completamente neutra, ni un lenguaje semejante que la describa, ¿no? Como suponía el positivismo lógico, un lenguaje no teórico relacionado de manera no inferencial con los hechos mismos. No hay datos absolutamente estables. Si se fijan ahí, lo que aparece, como ya pueden imaginar, ¿no? Es el origen, ¿no? El principio del constructivismo teórico, ¿no? Los hechos se construyen teóricamente, los hechos se construyen, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Los hechos científicos están, incluso algunos dicen así, socialmente constituidos, ¿no? La, la tesis sociológica de la ciencia plantea algo así. Bueno, muy bien. Hemos entonces planteado la crítica de Kuhn a la idea de un lenguaje de observación neutro basado en la idea de que hay experiencias también que pueden ser neutras, completamente neutras. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pueden ahora planteármelo. La segunda crítica es también muy importante, muy interesante. La segunda crítica de Kuhn a la filosofía de la ciencia clásica, de la ciencia tradicional, tiene que ver con la idea de que Kuhn plantea que el periodo de la ciencia normal es un periodo en el que los científicos trabajan para la articulación, refinamiento, maduración, ampliación del enfoque teórico del paradigma. Este trabajo para Kuhn es fundamentalmente realizado a través de la resolución de enigmas o problemas que el propio paradigma plantea, ¿sí? Y básicamente, pues esta resolución de enigmas o problemas está encaminada a mejorar el ajuste entre la teoría y los hechos. Y no hay un cuestionamiento, no hay crítica de los supuestos básicos, no hay un cuestionamiento, una crítica de las leyes, por ejemplo, de los compromisos ontológicos, de los compromisos metodológicos. Simplemente pues, es un trabajo que creo que la clase pasada mencioné, es como un trabajo reiterativo, ¿no? Como este método de la fijación de la creencia de Peirce, que es reiterativo, teórico y pragmáticamente, ¿no? Es decir, pues repetimos y tratamos de hacer las cosas de la misma forma y tener una base de conocimientos acumulable, ¿no? Y en la misma dirección. Decíamos, los científicos tienen en esta etapa del desarrollo científico, que es la ciencia normal, tienen una actitud conservadora. Lo que se busca es aumentar el alcance, es decir, el campo de aplicaciones de la teoría bajo un paradigma. Lograr una mayor precisión en los resultados de los experimentos o aplicaciones